El domingo estuvimos hablando acerca de cómo a veces pasamos por momentos bien difíciles y son contrarios a lo que Dios nos ha dicho. En el caso de Moisés, Dios le había dicho que fuera donde Faraón para que dejara el pueblo ir. Y lo que sucedió fue que el faraón le puso la situación mucho peor a los israelitas. Y ahora los israelitas le estaban cuestionando. Y hoy vamos a estar analizando los porqués de la vida. ¿Por qué suceden las cosas como suceden? Contrarias quizás a lo que Dios nos ha hablado. Y bueno, esto y otros temas estaremos hablando aquí en Estudiemos Juntos. Bienvenidos sean todos a Estudiamos Juntos. Hoy estamos en la parte número 2 de la lección número 3. Es un comienzo difícil. Y bueno, estoy aquí en la mesa con Denar y con Daniel. Gracias por estar aquí, Daniel. Gracias, querido. ¿Podemos comenzar con una oración? Claro que sí, oramos. Padre, siempre que abrimos la Escritura, te pedimos que tú nos ilumines, que nos enseñes, Señor, y que podamos extraer de ella enseñanzas actuales para nuestra vida. Bendice a los que nos ven, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, continuando con la lección número 3, ahora vamos a ver cómo es que Moisés recibe las quejas del pueblo, que como vimos, el primero fue y se comunicó con ellos, les enseñó los milagros que Dios le había prometido. Ellos fueron testigos oculares de lo que Dios iba a hacer delante de Faraón. Y después, cuando ellos van donde Faraón, Moisés y Aarón, ahí la cosa le salió al revés. Al revés, como decimos, de Guatemala a Guatapeor. Ya. Entonces, ahí entonces el faraón se molesta y le añade más trabajo para que se olviden de las promesas y las mentiras que le habían dicho. Y entonces luego los israelitas van a hablar con el faraón directamente, o los capataces, ¿verdad?, que eran israelitas también, van y hablan con ellos a decir qué está pasando, por qué está sucediendo. Le explica que es por lo que Moisés dijo, y ahora ellos tienen miedo, se llenan de temor, y obviamente hay frustración, hay queja, porque ahora están sufriendo más de lo que sufrían antes, por lo que está haciendo Moisés. Y para este panorama es terrible, porque como hablamos en la lección en la primera parte, el domingo, vemos cómo podemos llenarnos de fe. Dios nos pone algo en el corazón. Vamos para adelante con eso. Y de repente todo nos va saliendo mal. Pareciera como todo lo contrario. Y bueno, ahora vamos a leer. Seguimos en el capítulo 5, pero vamos a leer los últimos dos versículos. El versículo 22 y el 23 del capítulo 5. Que aquí está la respuesta o las preguntas que Moisés le hace a Dios. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Mira esto. Aquí podemos pasar, pero miren qué interesante. Entonces, ¿qué le resalta ahí? Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Ya aquí vemos la duda. Primero, obviamente él está, como habíamos mencionado, para ellos todo lo ven en el contexto, que Dios, lo bueno, lo malo, todo lo que sucede en la vida es de parte de Dios. Así que esto malo que está pasando, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Por qué tú estás afligiendo a este pueblo? Que no es él, sino es Faraón directamente, pero él lo está viendo, le está adjudicando esto a Dios. Y no solamente eso, entonces ahora se cuestiona el llamado. ¿Para qué me enviaste? ¿Cuál fue el propósito? Tú me dijiste que era para libertar el pueblo y ahora esto es todo lo contrario a lo que está sucediendo. Ahora esto no es totalmente malo, tiene una parte muy buena, y es el hecho de que Moisés tiene la confianza con Dios de decirle cómo se siente. Wow. Y yo creo que eso es muy importante en la vida de cada uno de nosotros. Pleitea con Dios. Vamos a ver que los grandes hombres de Dios en toda la Biblia son gente que ha pleiteado con Dios.
que se le para de frente y le dice, no te entiendo, no te comprendo, yo entiendo que tú me dijiste una cosa y están saliendo las cosas mal, explícame porque no, o sea, son sinceros con Dios. Ujú. Y la sinceridad abre muchas bendiciones. Sí. Tener para esa ti, confianza ahí. Yo creo que aquí todavía, o sea, desde un principio Moisés no estaba seguro del llamado no. y él no quería. O sea, y buscó, como estudiamos antes, un montón de excusas, y Dios fue súper paciente con él. Fue muy paciente. Y después ya él va a aceptar el llamado, pero aquí él todavía tiene dudas de eso, porque al primer problema, y que la gente también se le vino a él encima, él va y como dices tú, Daniel, o sea, él tiene igual la confianza de ir y decirle, o sea, descargarse con Dios de cómo él se estaba sintiendo, pero él ya pone en duda su llamado. O sea, porque dice, ¿y para qué me enviaste entonces? O sea, como de un principio te dije que yo no era. O sea, eso es lo que le está diciendo. Yo te dije que yo no era la persona, que yo no estaba capacitado, que no iba a poder hacerlo. Poniendo en duda eso porque él no estaba seguro de su llamado. Y ahí vemos que, o sea, tal vez él pensaba que de una vez se iba a liberar el pueblo. O sea, ya voy a ir una vez y ya va a pasar y Dios va a hacer algo y va a hacer, o sea, y va, no sé. Yo creo que en su mente él tenía eso, que Dios iba a hacer algo para que el pueblo se fuera de una vez. Pero no fue así. Y entonces, por eso va y le reclama a Dios, o sea, ¿para qué afliges a tu pueblo? O sea, ¿por qué no actuaste? ¿Por qué no hiciste el milagro o lo que sea que tenías que hacer? No lo hiciste y ahora salió todo mal y entonces, ¿para qué me enviaste a mí? Claro. Y qué lindo es uno, ¿sabes? Uno tener ese acceso a Dios. Entonces, ¿cómo Dios responde a nuestra falta de fe? Porque a veces nosotros pensamos, ¿verdad? El que, ¿cómo es que dice Santiago? Que dice, el que no tenga fe no espere recibir cosa alguna de parte de Dios. Pero mire cuando Jesús estaba con los discípulos, que fueron al otro lado del lago, que están, ¿sabes? La historia de la barca, están en la barca, todo va bien y de repente viene una tormenta. Jesús está durmiendo en la barca. Pueden venir el agua entraba, los vientos, los truenos, nada lo levantaba. Y los discípulos desesperados porque pensaban que iban a morir. Y entonces cuando miran, ven a Jesús durmiendo y ¿qué le dicen? No te importa que nosotros nos vamos a morir. Y le empiezan a reclamar y diciéndole como que no te importa. Y básicamente esto, mira, tú no has libertado a tu pueblo. O sea, es como quien dice, tú me mandaste para acá. Tú estás viendo lo que está sucediendo, cómo están sufriendo. Es más, ahora ves que ahora están sufriendo aún más y tú no estás haciendo nada. Entonces, cuando les reclaman los discípulos, tú estás durmiendo, no te importa. Y fíjate que lo que levantó a Jesús, para mí esto siempre es bien bonito, que lo levanta Jesús, no fueron las olas, no fueron los vientos, no fueron los truenos, los relámpagos, fueron el gemido y el llorar de los discípulos. Cuando Jesús se levanta, todo se detiene y ellos se quedan pensando, wow, pero ¿quién es esta persona que con solo una palabra puede tener autoridad sobre los vientos, sobre el mar? Pero Jesús viene y les dice algo, les dice, hombres de poca fe, ¿dónde está su fe? No tenían fe. Y miren qué interesante, no tenían fe y Jesús les respondió o no les respondió. Sí. Él respondió. Entonces aquí yo veo esto porque a veces pensamos, limitamos a las personas. Yo no tengo suficiente fe como aquel pastor, como aquel hermano que ora, que hace todo esto, que tiene esa fe tan grande. Y pensamos que para que Dios se mueva grandemente en nuestra vida, tenemos que tener una fe bien grande. Pero Jesús dijo que si tú quieres que una montaña se mueva de un lado al otro, tu fe tiene que ser como ¿qué cosa? Como un grano de mostaza. Cuando los discípulos decían, aumenta mi fe, Jesús viene irónicamente y le dice, si tú quieres que yo te aumente, mira, lo que tú tienes que tener es este poquito. Porque no se basa en cuán grande nosotros somos, lo que nosotros podamos hacer, porque para mí eso es lo que estaba equivocado Moisés, porque su llamado, él decía, pero ¿por qué no lo está haciendo? Uno duda del llamado porque seguimos mirando a nosotros pensando que somos nosotros, mi talento, lo que yo puedo hacer, lo que está en mis manos, lo que es posible para mí, y no es que, mira, Dios te llamó porque era imposible para ti, para que Dios se manifieste y haga lo que tenga que hacer. Y mientras uno deje de mirarse a uno mismo y empieza a mirar más a Dios, yo creo que ahí está la razón. Pero me interesa eso de que esos porqués, aún en esa falta de fe, Dios como quiera responde y se mueve en nuestra vida. No sé si ustedes han
Sí, ¿Qué claro, piensan de eso? Cuando mencionabas todo esto, yo decía que qué fácil para nosotros es andar en la vida mendigando. Mendigando, ¿no? Porque andamos por la iglesia viendo quiénes son los que nosotros imaginamos o creemos que son la gente de fe para pedirle que oren por nosotros. Andamos mendigando eso. ¿Quién será fulano? Una campaña evangelística, viene este pastor, en esta campaña el Señor me va a bendecir. Cuando en realidad para nada es así, ¿no es cierto? El Señor, como tú dices, un granito de mostaza es suficiente para que el Padre de las luces te vea en su misericordia y obre de acuerdo a la necesidad que hay en ese momento, ¿no? Sí, y cerrando esa idea que tú estás, el ejemplo que estabas poniendo también de Jesús en la barca, Ajá. y de lo que hablamos el programa pasado, de a veces cuando obedecemos o Dios nos habla, Sí. Jesús fue el que le dijo, Claro. vamos a ir a la barca Así para mismito. que vayamos al otro lado. Ujú. Y todos obedecieron. O sea, supuestamente tenía que ir todo bien. Wow. Y entonces aparentemente no fue todo bien. O sea, cuando Jesús a veces nos dice, vamos para allá, vamos a hacer esto, nosotros pensamos, va a estar todo bien porque Jesús me mandó, porque Jesús me... Y ahí viene la tormenta. Jehová manda a Moisés para hablar con el faraón y él obedece. Aún no estando, yo creo que él todavía no estaba seguro de su llamado. Por eso al primer problema cuestiona. Claro. Si él hubiera estado seguro, no habría tenido ni un cuestionamiento. Pero él no estaba seguro de su llamado todavía. Y entonces va y obedece lo que Dios le dijo y también pasa todo lo contrario. Entonces así también, o sea, pasa en nuestra vida. Muchas veces creemos que porque Dios nos habló y porque tenemos claro el llamado, las cosas se van a dar inmediatamente como Dios prometió, y no es así. O sea, y vemos muchos ejemplos en la Biblia que Dios promete que van a pasar cosas y pasa un buen tiempo hasta que sucede, pero pasa un periodo de tiempo donde aparentemente por obedecer a Dios salió todo mal y salió todo lo contrario. Wow. Y ahí, escuchándote, pienso en eso, es que no es el qué, sino en el quién. No es lo que sucede, sino es quién está conmigo. Es estar en la barca. Olvídate de si viene tormenta, no viene tormenta, si hay peces, si no hay peces. Si yo estoy contigo, eso es todo lo que necesito. Yo creo que es difícil para nosotros vivir de esa manera, porque somos personas que necesitamos cosas tangibles, cosas que podamos ver. Por eso es que se hace fácil ir a los ídolos, tener ídolos y tener cosas. Nos apegamos más a la gente, tenemos la tendencia de creerle más a alguien que me habla directamente que lo que Dios dice, que quizás que es un poco más abstracto. Pero es interesante porque en el 23 dice, porque desde que yo fui, y él está hablando, recuerda, yo, y volvemos a lo mismo, el llamado, que sí es un llamado que Dios nos hace a nosotros, pero el llamado no se centra en mí, no soy yo. Y yo creo que eso es algo que a veces es complicado de entenderlo, porque aunque yo estoy actuando, pero yo tengo que reconocer que no se trata de mí. Entonces él está diciendo, porque desde que yo fui al faraón para hablar en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has libertado a tu pueblo. Es decir, como que yo estoy haciendo mi parte, tú eres el que no está haciendo nada, pensando que nosotros hacemos algo, cuando en nuestra vida nosotros no ponemos nada. Nuestra vida debe ser una vida que dependa totalmente de Dios. Y yo sé que es difícil, porque cuando uno hablar de un plano cuando todo nos está yendo bien o las cosas están bien, es bien complicado cuando las cosas nos están saliendo mal, como lo que le está viendo. Así que es fácil para mí ahora mismo decirlo. Pero creo que es importante uno tonalizarlo. Pero a pesar de eso, me encanta porque entonces ahora pasa del yo al gran yo soy, que es lo que luego, vamos a entrar ahora. Entonces vamos a leer ahora cómo entonces Dios le responde a Moisés. Y leamos ahí desde el versículo 1, vamos a leer hasta el 9. Mientras Denon lo busca, algo que Sí. me quedó pensando en estos versículos, Sam y familia, y es el hecho de que, en cierta manera, Moisés hace una buena oración. Porque parte de la oración le está diciendo, Señor, yo vine en tu nombre. Claro. O sea, yo vine en tu nombre. Claro. Acá en juego no está Moisés, que no soy nada. Bueno, sí, es verdad. Acá en juego, lo que está en juego es la palabra tuya. O sea, hay un reclamo de Moisés hacia Dios. Yo fui en fe. Yo fui en fe. Aparte, hay que ver algo, ¿no? Para Moisés, en ese evento es más fácil que la vida nuestra ahora.
Porque a Moisés se le ha dicho, haz esto, esto y esto. Clarito, clarito. No hay forma es como a Jonás. A Jonás le dicen, tú lo único que vas a decir es, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y cállate la boca. O sea, obedece y cállate la boca. A Moisés le están haciendo exactamente lo mismo. O sea, él ha ido y ha hecho lo que Dios le ha mandado. A nosotros hoy en día, en nuestro andar diario, con los problemas que acarreamos de familia, de hogar, de enfermedades, de trabajo, nosotros quisiéramos tener lo mismo que Moisés, ¿no? Que Dios viniera y te dijera, Denar, con el problema que tú estás haciendo, esta noche Dios te dijera, vas a hacer esto, esto y esto y esto. Y tú qué dices, bueno, me lo dijo el Señor, esto va a salir bien. Esto va a salir bien. Pero a Moisés le están diciendo de esta forma, por eso él reclama, dice, al fin y al cabo, mi hijo, le dice, Señor, yo hablé. Sí. Acá el nombre tuyo el que esté en juego, no es el mío. Y es que, ¿sabes qué? También sucede que cuando Dios te dice lo que, aunque no le dio todas más detalles, pero Dios nos dice lo que va a suceder, pero no dice el cómo nos va a suceder. Porque el cómo nos asustaría. Porque no le dice, ok, tú vas a pasar por allí y el pueblo va a sufrir más. Quizás si él se entera de que eso va a suceder, lo más seguro ni lo haga. Porque dice, eso es peor. ¿Sabes? De que yo voy a ir a hablar. Y entonces lo que va a ocurrir es que en vez de que Faraón diga así, listo, no hay ningún problema, váyanse. Lo que va a suceder es que él se va a poner orgulloso y los va a hacer sufrir más todavía. Yo creo que eso es bien complicado. Si nosotros vemos el panorama, de hecho, podemos analizar en nuestro caminar, mirando hacia atrás, decimos, ok, yo llegué hasta aquí y probablemente para llegar hasta aquí tuve que pasar por tantas situaciones que si en el principio me dirían, yo no las pasaría. Porque a nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta el dolor. Y aunque sí, no estoy diciendo que Dios es el que manifieste ese dolor y esa angustia, sino que Dios utiliza todo eso que el enemigo quiere hacer en nuestra vida para destruirnos, para lograr un propósito aún mayor en nuestra vida. ¿Cómo lo hace? Eso es un misterio. Está fuera de lo que por lo menos yo puedo entender. Pero me encanta saber eso, que aún así Dios responde a Moisés en medio de esto. ¿Y cómo responde? Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo las daré por heredad. Yo, Jehová. Hasta ahí, vamos a leer hasta el 8. Lo dejamos hasta ahí. Bueno, entonces ahora vemos cómo Dios le responde entonces a Moisés. Y me gusta porque entonces ahora él comienza a hablar de yo. Esto es lo que yo voy a hacer. Esto es lo que yo haré. Dice, lo que yo haré al faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Es decir, yo soy el que tengo la autoridad. El faraón no tiene autoridad. Porque para nosotros se nos complica a veces cuando vamos a un trabajo y nos dicen que no, nos niegan una visa, nos niegan cualquier cosa en la vida, ¿verdad? Que, humanamente no, que tiene algún tipo de autoridad, hablando en términos humanos, se nos complica entender de que Dios está por encima de todo eso. Y que no importa lo que diga el ser humano haga, jamás va a estar. Entonces diciendo, ok, el faraón habló, esto es lo que él dijo, pero esto es lo que yo voy a hacer. El faraón no es nadie, se cree Dios, pero yo estoy por encima, esto es lo que yo voy a hacer. Y los va a dejar ir porque yo tengo autoridad. Y no solamente eso, él los va a echar. Va a llegar un punto en que no solamente es que los va a dejar, el que está diciendo también con mano, él va a decir, váyanse. O sea, eso para mí es bien interesante. Bueno. La autoridad que tiene Dios sobre eso. Que nuestro esfuerzo es mínimo en esto. Nosotros simplemente tenemos que estar con Él.
Punto y se acabó. Tú estás con él, estás en la barca. Él se va a encargar de parar los vientos, él se va a encargar del faraón, de quien se tenga que encargar. Entonces le habla diciendo, yo soy Jehová. Entonces aquí esto es bien interesante, yo soy. Y eso para mí es un punto importante, porque en nuestra vida tenemos que entender, como tú dijiste, que lo puedo buscar una vez más aquí, que tú mandaste, tú dijiste, el yo soy reina cuando muere mi yo. Entonces, para que este yo soy reine en nuestra vida, exactamente, es decir, ¿sabes qué? No se basa en mí, voy a confiar ahora y voy a escuchar lo que estás diciendo. Y luego dice, yo fui varias cosas, porque él va a hacer lo que va a hacer. Y yo fui el que me le aparecí a tu antepasado, Abraham, Isaac y Jacob. Y dice, ellos me conocieron como un Dios omnipotente, como un Dios poderoso, vieron milagros, vieron cosas. Pero ahora, esto a mí me fascina, pero con mi nombre, Jehová no me dio a conocer a ellos. Es decir, tú vas a conocer algo en mí que ellos todavía ni siquiera han visto. Tú vas a ver ahora que yo soy un Dios que no solamente tiene este poder, sino tiene autoridad para dar libertad también. ¿Sabes? Tú vas a poder conocerme aún mayor de lo que se había visto antes. Y yo no sé si a usted le ha pasado en su vida que hay momentos en la vida que Dios sigue sorprendiendo. Como que a mí no me da... A veces pasan cosas que digo, wow, siento que llegué a esta bendición, Dios está bendiciendo, y de repente siguen pasando cosas que digo, pero ¿cómo Dios va a seguir bendiciendo? Y entonces de repente pasan algo bien difícil que uno dice, ¿cómo va a suceder? Y Dios viene y actúa de una manera increíble, nos sigue mostrando cada vez más y más su nombre. Volví a conocer a ellos y dice, no solamente eso, por el pacto que yo hice con ellos, voy a cumplir esto, porque también he oído los gemidos. O sea, un Dios que oye la queja, el dolor, el sufrimiento. Por eso también voy a actuar. Y porque estoy viendo la servidumbre, voy a cambiar las circunstancias. Yo voy a cambiar las circunstancias por las cuales ustedes están viviendo. Por eso es que yo lo voy a hacer. Simplemente es por amor. Y no sé si hay algo más que ustedes ven, cómo lo que Jehová les responde a Moisés, lo que Dios les responde a Moisés, cómo ustedes lo interpretan. Siempre es importante ver el pasado. Fíjate, en todos los versículos lo que Dios lo primero le está diciendo, recuerda esto, en el pasado yo estuve con tu familia, estuve con tu gente, o sea, y obré. Importante para nosotros siempre recordar el pasado. Elena White dice justamente, ¿no? Eso, no podemos tener miedo al futuro a menos que olvidemos qué cosa, que Él estuvo con nosotros en el pasado, y si estuvo, va a estar en el presente. Amén. Y va a estar en el futuro. Amén. También. Entonces, Él les recuerda eso. Moisés, yo estuve con tu gente. Recuerda eso. Yo creo que es bueno para nosotros, ¿no es cierto? Pablo lo dice mucho, de que hay que recordar las bendiciones que hemos recibido en el pasado, y en eso nos quita el miedo del presente. A mí me gusta mucho eso, y ver de lo que hemos estado estudiando ahora estas lecciones. Desde el primer momento que Jehová se presenta a Moisés y que Jehová dice, cuando te presentes al pueblo, simplemente dice el que soy. Siempre el que soy. Nosotros como humanos, nuestra identidad está basada en las cosas que nosotros hacemos. El título que tenemos, en mi caso, cuán bien yo canto, cuántos seguidores tengo en Instagram, y ahí podemos seguir siempre en las cosas que nosotros hacemos. Este tipo exitoso porque logró esto, lo que hace. Por lo que hace. Y vemos aquí que cuando Jehová se presenta a Moisés y le dice, y Moisés le dice, ¿y a quién le voy a decir? Él no dice, yo soy el Dios que hizo la tierra, yo soy el Dios que creó los cielos, yo soy o sea, él no se presenta como nada de las cosas que él hizo. No dio un resumen. Simplemente le dice, soy el que soy. Wow, y punto. Porque él no necesita demostrar su identidad, o sea, quién es con nadie. ¿Ya? Y eso tiene que traspasarse a nosotros, porque nosotros siempre queremos basar nuestra identidad en las cosas que logramos, en las cosas que hacemos, cuánto recorrimos. Y si nuestra identidad está puesta en Dios, Él es el que hace esas cosas. Wow. Por eso que después, cuando Él le habla aquí a Moisés y le dice, yo voy a hacer esto, otro, pero yo soy. O sea, eso va a estar. O sea, no necesito demostrar quién soy yo, ni hacer estas cosas que te he prometido para demostrar quién soy yo.
Y por eso él siempre dice, yo soy. Y eso es importante para nosotros. O sea, nuestra identidad, como tú dices, o como los que escribiste, o sea, el gran yo soy pasa a ser el gran yo soy cuando dejo el yo de lado. Porque ahí al dejar el yo de lado, mi identidad pasa a estar en él. Sí. Que ni siquiera él necesita demostrar con cosas, con hechos. Por eso yo no soy el que hago. Él nunca dice, yo soy el que hago. Yo soy el que soy. Perdona, Daniel, ya mismo en el capítulo 7 vamos a ver algo bien interesante de eso. Por eso el mayor obstáculo en la vida espiritual no es ni el pecado, ni las tendencias pecaminosas nuestras, ni la herencia mala que tenemos. El mayor enemigo nuestro es el yo. Es el mayor enemigo nuestro, porque nos hace brutos. No, el egoísmo, el ego, nos impide vernos como nosotros mismos y entonces nos hace ignorantes porque no queremos aprender. Eso es, podríamos decir, en el aspecto intelectual. Pero en el aspecto de la relación con Dios, el no morir al yo es el peor enemigo nuestro, porque entonces lo ponemos a un costado a Dios. Y nos ponemos nosotros en el centro, como lo estaba diciendo, Y lo que Dios le está diciendo justamente a esta gente, aquí ustedes tienen que aprender quién es el yo soy. Ustedes no van a poder cosechar absolutamente nada en medio del desierto. Van a tener que aprender de que allá no hay paja para cortar, allá no hay agua, allá no hay nada. Ustedes van a depender exclusivamente de mí. Del gran yo soy. Del gran yo soy. Y interesante porque me encanta lo que está diciendo, porque esa naturaleza de nosotros, que es la parte egoísta de nosotros, el yo, ponernos nosotros, tiene que morir para que entre otra naturaleza en nosotros y que sea un yo, pero ya no soy yo, sino es Cristo. Que ahí vamos a ver, esto termina brutal. Porque el versículo 9, lean ahí el versículo 9, lee el versículo 9. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Volvemos. Entonces, ahora él trata de volver a llevarle la palabra de fe. Esto es lo que me dijo Jehová, va a hacer esto, va a hacer lo otro, es su promesa, pero ellos por su situación, que se entiende, no lo pueden ver, se niegan a creerlo. Y luego entonces, sigue leyendo ahí el del 10. Y habló Jehová a Moisés diciendo, hasta el 13. Entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová, He aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Entonces aquí vemos, Moisés le respondió a Jehová de esta manera, otra vez, con sus dudas. Si el pueblo no me escucha, imagínate Faraón, que es Dios, que aquí en la tierra, que tiene esa autoridad, ¿cómo va a ser? Y no solamente eso, miren que él sigue, porque en los capítulos pasados, él ¿cómo se dice? Etiquetaba de que yo no sirvo, yo soy un torpe de labios, no puedo hablar, entonces... Nosotros, las etiquetas son bien difíciles para nosotros. Por eso es bien importante lo que decías del yo. Porque si tú tienes una etiqueta del yo orgulloso, te puede llevar a derrumbarte. Pero si tu yo también es una miseria de que tú eres lo peor, de que no sirves para nada, de que no hay ningún... Porque ahí está la humildad que uno dice, ok, sí, Dios lo hace todo, pero también puedes rayar al punto de la autoestima quebrantada, de que yo no sirvo para nada. Entonces, eso también hay que tener un poco de cuidado, porque hay que tener una medida dentro, que no caiga en orgullo, mira que grandioso yo soy, pero tampoco es como que yo soy la porquería más grande del mundo, que nos etiquetamos de manera distinta. Pero me interesa esto. Vamos ahora a irnos al 28, con esto vamos a ir concluyendo. Vamos al 28. Hasta el 30. Cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová, He aquí yo soy torpe de labios. ¿Cómo pues me ha de oír Faraón? Nuevamente. Lo mismo. Entonces ahora miren como que volviendo a lo que estamos hablando ahorita. ¿Cómo le contesta Jehová a Moisés? Léete ahí del 7 sigue hacia adelante. 7:1. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta.
Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá. Mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de 83 cuando hablaron a Faraón. Miren esto, yo te he constituido Dios para Faraón. O sea, él se está diciendo, yo soy torpe, yo no sirvo, esto no es mi llamado. Y Dios le está diciendo, le está etiquetando, yo te he constituido Dios para Faraón. O sea, yo te estoy dando la autoridad, que es la misma autoridad que Dios nos da. Cuando Dios nos dio el llamado de ir y hacer discípulos, antes de eso le dice, toda autoridad se me es dada. Y como yo soy el gran yo soy, no hay nada que tenga autoridad. Entonces por eso ustedes van. Y entonces ahora nosotros sabemos que Él es el gran yo soy. Pero no solamente eso, es que ahora Pablo nos enseña que ahora Él vive en nosotros, que ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y eso nos da una seguridad tremenda para enfrentar la vida. Pero un misterio grande que todavía para mí me cuesta realmente creer de que Cristo vive literalmente en mí. Que no es una metáfora, que no es algo lindo, que es una realidad. O sea, cuando yo me paro, Dios está, donde sea que yo pise, Dios está porque yo estoy ahí. Y eso no es para que nos creamos orgullosos, sino es que ese yo de nosotros tiene que morir, que el yo puede ser pintado de orgullo, pero también puede venir pintado también de baja autoestima y de todo eso. Nuestro yo nos da la seguridad de que es Cristo y nosotros nos escondemos con Cristo y se va a manifestar, obviamente los frutos del Espíritu se manifiestan. Pero para mí eso es algo grandioso de que Dios nos constituye ante el faraón, ante la adversidad, ante lo que sea. Dios ante el dolor, ante la enfermedad, ante el despido, ante cualquier gobierno, cualquier cosa que nos estemos enfrentando, Dios te ha puesto como Dios ante eso. ¿Por qué? Porque Cristo vive en ti. Para mí eso es algo lindísimo. Ahora ese Dios con minúscula que aparece ahí. Claro, sí, sí, sí. Minúscula no puede expresarse si no ha muerto el yo. Claro, no, porque no es nosotros, sino es que literalmente es Dios viviendo en nosotros. Y con esto yo creo que ya porque nos pasamos. Fíjate qué cosas de Dios, ¿no? Ese es el mensaje que preparamos para el sábado. Tiene que ver justamente con esto. Lindísimo. Justamente bueno. Tiene que ver con esto. Pues Dios está hablando. Y bueno, queremos dejarles saber Dios está contigo. No tienes que tener ningún tipo de duda. El gran yo soy, Él es quien hará. Sé que es difícil dejar de mirar nuestras situaciones, pero empecemos a mirarlo a Él. Empecemos a creer en lo que Él puede hacer, en lo que Él es capaz de hacer, no nuestras capacidades, no lo que, como decía Dena, no lo que yo hago, sino quién es Él. Y eso nos traerá la seguridad completa contra toda enfermedad, contra todo divorcio, contra desempleo, contra disfunciones familiares, lo que sea que esté sucediendo, el yo soy reina sobre eso y te ha constituido Dios porque Cristo vive en ti. Y tienes que vivir caminando donde sea que tú pises, la presencia de Dios está allí contigo. No tengas duda de eso en lo absoluto. Y vive ahora mismo creyendo en fe de que Dios te va a dar victoria sobre Faraón y cualquier cosa que tengas que enfrentar. Bueno, vamos a terminar con una palabra de oración. Terminamos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de aprender un poquito más de quién eres tú, cómo tú te presentas a nosotros y esa identidad que podemos tener en ti, que está basada en ti, para que tú vivas en nosotros. Y sabemos que tú no cambias, sino que transformas. Y eso es lo que queremos que haga en nuestra vida. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi gente, gracias por estar aquí con nosotros. No se olviden de suscribirse a este canal si aún no lo han hecho. Denle durísimo a esa campanita para que les lleguen todas las notificaciones de nuestros videos que subimos. Denle like a este video, dejen un comentario y también compártalo. Nos vemos la próxima semana en Estudiamos Juntos. Bendiciones.